Recibí un mensaje de mi hijo Rodrigo que decía: «Mamá, no vengas para Navidad. Dayana no se siente cómoda contigo aquí». Leí esas palabras 1, 2, 3 veces, esperando que cambiaran, que dijeran algo diferente. Pero no. Ahí estaban, frías como el hielo, cortantes como un cuchillo en el pecho. Yo acababa de gastar $450,000, mis ahorros de toda una vida, para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Vendí mi propia casa, vendí mi auto, vendí hasta las joyas que mi madre me heredó. Y ahora, apenas 3 semanas después, mi nuera decidía que yo no era bienvenida en Navidad. Solo respondí: «Ok, anotado». Esa noche, ellos no sabían que yo no iba a ser más la mujer explotada que fui durante años. Lo que sucedió después los dejó completamente destruidos. Porque esto, lo que voy a contarles, no es solo la historia de un mensaje hiriente. Es la historia de cómo una mujer de 71 años, invisible para su propia familia, finalmente decidió cobrar cada centavo de dignidad que le debían. Y créanme, la factura fue más alta de lo que ellos jamás imaginaron. Me llamo Ermelinda. Tengo 71 años y vivo en un pequeño apartamento que alquilo en las afueras de la ciudad. Viví toda mi vida siendo la mujer que resuelve, la que sacrifica, la que da sin esperar nada a cambio. Trabajé 40 años como enfermera en un hospital público, turnos dobles, fines de semana, feriados. Crié a Rodrigo sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Le di educación, le di amor, le di cada segundo de mi tiempo. Rodrigo creció, se convirtió en ingeniero, se casó con Dayana hace 7 años. Y yo, como buena madre, acepté a mi nuera con los brazos abiertos. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Dayana siempre fue diferente. Desde el principio noté esa mirada calculadora, esa forma de sonreír que nunca llegaba a los ojos. Pero yo callé, porque Rodrigo parecía feliz, y eso era lo único que me importaba. Con el tiempo, empecé a sentir que cada vez que yo visitaba, ella encontraba una forma sutil de hacerme sentir incómoda. Un comentario sobre mi ropa, una sugerencia de que yo descansara más en casa en lugar de visitarlos tanto, una mirada de impaciencia cuando yo contaba alguna historia. Rodrigo nunca defendió. Nunca dijo nada. Solo miraba hacia otro lado, como si no quisiera ver lo que estaba pasando justo frente a sus ojos. Hace 6 meses, Rodrigo me llamó desesperado. Su voz temblaba del otro lado del teléfono. «Mamá, necesito ayuda. Vamos a perder la casa. El banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Debemos demasiado y no podemos pagar». Mi corazón se rompió al escucharlo así, tan vulnerable, tan asustado. Le pregunté cuánto debían. $450,000. «Mamá, si no pagamos en 2 meses, perdemos todo». Yo no tenía esa cantidad en efectivo, pero tenía mi casa. La casa donde crié a Rodrigo, la casa llena de recuerdos, de risas, de lágrimas, de vida. Sin pensarlo 2 veces, tomé la decisión. Vendí mi casa. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Empaquetar 40 años de recuerdos en cajas, despedirme de cada rincón, de cada pared que guardaba la historia de mi vida. Pero lo hice porque era mi hijo. Porque pensé que eso era lo que una buena madre hace. Sacrificarse hasta el final. Además de la casa, vendí mi auto, un Toyota que tenía hace 15 años pero que funcionaba perfectamente. Vendí las joyas de mi madre, esas que ella me dio antes de morir, haciéndome prometer que las cuidaría. Vendí todo. Reuní cada centavo y se lo di a Rodrigo. $450,000 exactos. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo me abrazaba y me decía: «Mamá, te voy a devolver cada centavo. Te lo prometo. Eres la mejor madre del mundo». Dayana estaba ahí, parada detrás de él, con esa sonrisa que yo ya conocía. No dijo gracias. No dijo nada. Solo asintió levemente, como si yo acabara de hacer lo que se esperaba de mí, nada más. Como si fuera mi obligación salvarlos. Salí de ahí con el corazón pesado, pero aliviada de haber ayudado a mi hijo. Me mudé a un apartamento pequeño, de un solo cuarto, en un barrio que no era el mejor. Pero me dije a mí misma que valía la pena. Que el sacrificio valía la pena si mi hijo estaba bien. Las semanas pasaron y yo esperaba una llamada, una visita, un simple mensaje preguntando cómo estaba, si necesitaba algo.
Nada. El silencio fue absoluto. Rodrigo no contestaba mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, apuradas. Mamá, estoy ocupado. Te llamo después. Pero ese después nunca llegaba. Intenté visitarlos un par de veces. La primera vez, Dayana abrió la puerta con cara de fastidio. Hermelinda, estamos ocupados hoy. Quizás otro día. La segunda vez, ni siquiera abrieron. Vi las luces encendidas, escuché voces adentro, pero nadie abrió la puerta. Me quedé ahí parada como una tonta, tocando el timbre, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Finalmente me fui, humillada, invisible. Entonces llegó ese mensaje. El mensaje que cambió todo. Era mediados de noviembre. Yo estaba organizando mentalmente cómo sería la Navidad, pensando en que podía cocinar para llevar a la cena en casa de Rodrigo, qué regalo podía comprarle a pesar de mi situación económica ajustada. Y entonces mi teléfono vibró. Mamá, no vengas para Navidad. Dayana no se siente cómoda contigo aquí. Esperamos que lo entiendas. Felices fiestas. Leí esas palabras y sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. No era posible. No podía ser real. Acababa de darles todo, literalmente todo lo que tenía, y ahora me decían que no era bienvenida en Navidad porque mi nuera no se sentía cómoda. Llamé a Rodrigo inmediatamente. No contestó. Le escribí: hijo, necesito hablar contigo. Por favor. Nada. Silencio. Esperé horas, días. Finalmente, 3 días después, recibí otro mensaje. Mamá, ya tomamos la decisión. Por favor, respétala. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una disculpa, ni un reconocimiento de todo lo que había hecho. Solo esa orden fría de respetar una decisión que me excluía, que me borraba, que me convertía en nada. Esa noche lloré. Lloré como no lloraba hace años. Lloré por la casa que vendí, por las joyas de mi madre que regalé, por los años de sacrificio que aparentemente no significaban nada. Pero en algún momento, entre las lágrimas y la rabia, algo cambió dentro de mí. Una voz pequeña pero firme me dijo: basta. Ya basta de ser pisoteada. Ya basta de ser invisible. Y fue ahí, en ese momento de oscuridad absoluta, que decidí que esto no iba a quedar así. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Llamé a mi amiga Marta, mi vecina del edificio, y le conté todo. Marta es una mujer directa, de esas que no se andan con rodeos. Tiene 68 años y trabajó 30 años como secretaria en un bufete de abogados. Cuando terminé de contarle, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Hermelinda, necesitas protegerte. Esto no está bien. Algo raro está pasando y tú necesitas averiguar qué es. Tenía razón. Algo no cuadraba. ¿Por qué tanto rechazo repentino? ¿Por qué tanta frialdad después de que le salvé la vida financiera? Marta me sugirió algo que me hizo sentir incómoda al principio. Tienes que investigar. Tienes que saber qué están planeando. Me sentía como una espía, como alguien haciendo algo malo. Pero entonces recordé ese mensaje, esa exclusión cruel, y la incomodidad se transformó en determinación. Marta conocía gente, tenía contactos de sus años en el bufete. Me conectó con un investigador privado, un hombre llamado Enrique, que aceptó ayudarme por un precio razonable. Le di toda la información que tenía. Direcciones, nombres, horarios. Me sentía extraña haciendo esto, pero también sentía que finalmente estaba tomando control de mi propia vida. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que seguí mi rutina normal, haciendo como si nada pasara, pero con el corazón acelerado cada vez que sonaba mi teléfono. Finalmente, Enrique me llamó. Señora Hermelinda, necesitamos hablar. Tengo información que debe escuchar. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi apartamento. Enrique llegó con una carpeta manila llena de documentos y fotografías. Lo que vi ahí me dejó helada. Dayana estaba planeando vender la casa. La casa que yo salvé con mis ahorros de toda la vida. Enrique había conseguido copias de correos electrónicos entre Dayana y un agente inmobiliario. En esos correos, ella preguntaba por el valor de mercado de la propiedad, cuánto tiempo tomaría venderla, y lo más impactante,
Preguntaba cómo podía asegurarse de que el dinero de la venta quedara solo a su nombre. Había mensajes donde ella decía textualmente: mi esposo no necesita saber los detalles. Yo manejo las finanzas de la casa. Mi sangre hirvió. No solo me estaban excluyendo, me estaban robando. Estaban planeando tomar mi sacrificio y convertirlo en ganancia personal, dejándome a mí en la calle sin nada. Pero había más. Enrique me mostró fotografías de Dayana reuniéndose con un hombre en restaurantes elegantes, tomados de la mano, besándose en el estacionamiento. Tiene una relación extramarital desde hace al menos 6 meses, me explicó Enrique. Este hombre es gerente de un banco. Aparentemente, ella planea divorciarse de su hijo una vez que venda la casa y se quede con el dinero. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Rodrigo no sabía nada. Mi hijo estaba siendo engañado, manipulado, usado. Y yo, que solo quería protegerlo, había terminado financiando su propia destrucción. Le pregunté a Enrique si había algo más. Él asintió con gravedad. Hay algo que debe saber. Cuando usted le dio el dinero a su hijo para pagar la hipoteca, ¿firmó algún documento? ¿Algún comprobante? Le dije que sí, que mi contador me había aconsejado documentar todo. Años de trabajar duro me enseñaron a ser cuidadosa con el dinero. Cuando le di los $450,000 a Rodrigo, insistí en que firmáramos un documento. En ese momento, Rodrigo pareció molesto. Mamá, soy tu hijo. No confías en mí. Pero yo fui firme. Hijo, esto es mucho dinero. Necesito protegerme, y tú también. Firmamos un contrato simple donde él reconocía la deuda y se comprometía a pagarme cuando pudiera. Pero lo que yo no le había dicho a Rodrigo, lo que mi contador me sugirió incluir como protección adicional, era una cláusula especial. Esa cláusula establecía que si la propiedad se vendía dentro de los próximos 5 años, el 100% del valor debía devolverse a mí como pago inmediato del préstamo con garantía inmobiliaria. Además, había incluido un gravamen sobre la propiedad. Eso significaba que legalmente, aunque la casa estaba a nombre de Rodrigo y Dayana, yo tenía un derecho preferente sobre cualquier venta. Sin mi autorización notarial, ellos no podían vender nada. Cuando le expliqué esto a Enrique, sus ojos se iluminaron. Señora Ermelinda, ¿tiene copia de ese documento? Le dije que sí, que lo guardaba en una caja de seguridad en el banco. Entonces usted tiene poder. Usted tiene el control total de la situación. Sus palabras me llenaron de una sensación extraña. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente indefensa. Tenía un arma. Tenía protección. Y lo mejor de todo, ellos no sabían que yo la tenía. Esa noche, sola en mi pequeño apartamento, saqué el documento del banco y lo leí completo. Cada palabra, cada cláusula. Mi contador había hecho un trabajo excepcional. Todo estaba ahí, claro, legal, inapelable. Rodrigo había firmado sin leer bien, confiando ciegamente, apurado por resolver su crisis. Nunca imaginó que su madre, la mujer sumisa y complaciente de siempre, habría tomado precauciones legales. Nunca pensó que yo podría ser tan estratégica. Llamé a Marta y le conté todo. Ella, con su experiencia legal, me confirmó lo que Enrique había dicho. Ermelinda, tienes el sartén por el mango. Ellos no pueden hacer nada sin ti. Absolutamente nada. Me sugirió contactar a un abogado que ella conocía, alguien de confianza que podría asesorarme sobre los próximos pasos. Me dio el número de Agustín, un abogado especializado en derecho familiar y transacciones inmobiliarias. Lo llamé al día siguiente. Agustín me recibió en su oficina esa misma semana. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable. Le mostré todos los documentos, el contrato firmado por Rodrigo, los comprobantes de transferencia bancaria, el gravamen registrado, las pruebas que Enrique había recopilado sobre los planes de Dayana. Agustín revisó todo meticulosamente. Después de casi una hora, levantó la vista y me dijo: Señora Ermelinda, usted tiene un caso sólido. No solo puede detener cualquier venta, sino que puede exigir el pago inmediato de la deuda completa si ellos violan los términos del contrato. Y créame, intentar vender sin su consentimiento es una violación clara. Le pregunté qué debía hacer. Agustín me explicó las opciones. Podía confrontarlos directamente, podía enviar una carta legal de advertencia,
o podía esperar a que ellos cometieran el error de intentar vender y entonces actuar. Pero hay una tercera opción, dijo Agustín con una sonrisa casi imperceptible. Usted puede dejar que ellos crean que tienen el control, permitir que avancen con sus planes, y justo cuando estén a punto de cerrar la venta, usted aparece con los documentos y detiene todo. Públicamente, legalmente, contundentemente. Esa idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Nunca había sido una mujer de confrontaciones. Siempre evité los conflictos, siempre busqué la paz. Pero algo había cambiado en mí. Ese mensaje rechazándome de Navidad, esa frialdad, esa ingratitud monumental, habían roto algo dentro de mí. Ya no era la Ermelinda sumisa. Ya no era la madre que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz. Me había convertido en alguien nuevo. Alguien que exigía respeto. Alguien que cobraba lo que le debían. Decidí esperar. Decidí dejar que Dayana avanzara con su plan, que se confiara, que creyera que había ganado. Agustín estuvo de acuerdo con la estrategia. Mientras tanto, prepararemos todo. Cada documento, cada prueba, cada argumento legal. Cuando llegue el momento, usted no solo los detendrá, los dejará sin palabras. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Mis manos ya no temblaban de miedo, temblaban de anticipación. Por primera vez en meses, dormí bien esa noche. Los días pasaron lentos pero constantes. Enrique seguía monitoreando los movimientos de Dayana. Me informaba cada semana sobre el progreso. Ya puso la casa en el mercado de manera discreta, me dijo una tarde. Está usando un agente inmobiliario privado para evitar publicidad abierta. No quiere que su esposo se entere hasta que sea demasiado tarde. Cada reporte me confirmaba lo que ya sabía. Mi nuera era una manipuladora calculadora, y mi hijo era solo un peón en su juego. Pero yo ya no iba a ser otra pieza movida a su antojo. Yo iba a voltear todo el tablero. Mantuve mi distancia. No llamé a Rodrigo, no insistí en visitarlos, no envié mensajes suplicantes. Silencio absoluto. Ese silencio era estratégico. Quería que ellos se sintieran seguros, que pensaran que yo había aceptado mi lugar, que me había resignado a ser descartada. Y funcionó. Marta, que ocasionalmente veía a Rodrigo en el supermercado del barrio, me contó que él se veía tranquilo, incluso contento. Lo vi la semana pasada comprando vino caro y hablando por teléfono sobre planes de Navidad. Se reía. Como si nada, me dijo. Esas palabras dolieron, pero también me fortalecieron. Me recordaron por qué estaba haciendo esto. Diciembre llegó con su aire frío y sus luces navideñas. La ciudad se llenó de decoraciones, de villancicos, de familias felices caminando por las calles. Yo observaba todo desde mi ventana, desde mi pequeño apartamento que no tenía ni un solo adorno navideño. No tenía ánimo para celebraciones. Pero tenía un plan. Y ese plan valía más que cualquier decoración. A mediados de diciembre, Enrique me llamó con noticias importantes. Señora Ermelinda, la casa ya tiene un comprador interesado. Ofrecieron $530,000. Dayana ya aceptó verbalmente. Están programando el cierre de la venta para el 28 de diciembre, 3 días después de Navidad. Mi corazón latió fuerte. Era el momento. Todo estaba convergiendo exactamente como Agustín había predicho. Dayana quería cerrar la venta durante las fiestas, cuando todo el mundo estaba distraído, cuando los abogados y notarios trabajaban medio tiempo, cuando Rodrigo estaría demasiado ocupado con celebraciones familiares para prestar atención a los detalles. Llamé a Agustín inmediatamente. Él ya tenía todo preparado. Tengo los documentos listos para presentar una orden judicial que bloquea la venta. Pero sugiero algo mejor. Sugiero que esperemos hasta Navidad. Hasta ese día que ellos la excluyeron. Ese día, usted aparece. No con lágrimas ni súplicas. Aparece con poder. Con documentos. Con la verdad. La idea me aterrorizó y me fascinó. ¿Confrontarlos el día de Navidad? ¿Frente a quien sea que esté ahí? Era audaz. Era casi cruel. Pero después de todo lo que me habían hecho, sentí que era justicia poética. Le pregunté a Agustín cómo funcionaría exactamente. Él me explicó el plan paso a paso. Usted llegará a la casa el 25 de diciembre, en la tarde, cuando normalmente las familias están cenando.
Yo la acompañaré con los documentos notariados. Tocaremos la puerta. Cuando abran, usted pedirá hablar con su hijo. Si se niegan a dejarla entrar, yo intervendré legalmente. Una vez adentro, usted les presentará los documentos que prueban que cualquier intento de venta sin su consentimiento es ilegal. Les explicará, calmadamente, que usted tiene control total sobre esa propiedad hasta que le paguen cada centavo de los $450,000 que les prestó. La imagen de esa escena me producía emociones contradictorias. Por un lado, sentía culpa. ¿Qué clase de madre confronta a su hijo así? Pero por otro lado, sentía convicción. ¿Qué clase de hijo trata a su madre de esta manera? ¿Qué clase de mujer permite que la pisoteen sin defenderse? Le dije a Agustín que sí, que lo haríamos, que yo estaría lista. Pasé las siguientes semanas preparándome mentalmente. Ensayé en mi mente cada palabra que diría, cada respuesta que daría a sus posibles excusas. Me imaginé la cara de shock de Rodrigo, la cara de furia de Dayana, el momento exacto en que se darían cuenta de que la mujer invisible había aprendido a hacerse ver. Marta me apoyó en todo. Venía a mi apartamento, tomábamos té, y ella me recordaba constantemente por qué esto era necesario. No es venganza, Ermelinda. Es justicia. Es dignidad. Es enseñarles que tú también tienes derechos. Enrique me mantuvo informada hasta el último momento. La venta sigue programada para el 28. Dayana ya firmó el contrato preliminar con los compradores. Puso un depósito de $50,000. Si la venta no se concreta, perderá ese dinero. Esa información me dio aún más poder. No solo iba a detener su plan, iba a costarle dinero real. Dinero que ella no podría recuperar por violar un contrato de compraventa. La ironía era perfecta. Ella intentó robarme $450,000, y ahora iba a perder $50,000 por su propia ambición. El 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad, recibí un mensaje. Era de Rodrigo. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez había reconsiderado, que tal vez me invitaría después de todo. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Decía, mamá, espero que pases una linda Navidad. Nosotros estaremos con la familia de Dayana. Tal vez nos veamos en Año Nuevo. Ni una disculpa, ni un reconocimiento. Solo esas palabras huecas, vacías, dichas probablemente porque Dayana le dijo que era lo correcto. Leí el mensaje y, en lugar de llorar, sonreí. Sonreí porque supe que había tomado la decisión correcta. Respondí simplemente, está bien, hijo. Que disfruten. Ni una palabra más. Él no sabía que yo sabía todo. No sabía que su matrimonio era una mentira, que su esposa le estaba traicionando, que estaban a punto de robarme, que yo tenía el poder de destruir todo su castillo de naipes. Y yo no iba a arruinar la sorpresa. El 24 de diciembre, Nochebuena, me quedé sola en mi apartamento. Escuché los villancicos que venían de los apartamentos vecinos, las risas de familia celebrando. Me preparé una cena simple, un pedazo de pollo con ensalada, y comí frente al televisor viendo una película vieja. Pero mi mente estaba en otra parte. Estaba repasando el plan para el día siguiente. Agustín me había dicho que llegaría a mi apartamento a las 5 de la tarde. Desde ahí, manejaríamos juntos hasta la casa de Rodrigo. Calculábamos llegar alrededor de las 6, hora perfecta para interrumpir una cena navideña. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Era como esperar la mañana de Navidad cuando era niña, pero en lugar de regalos, esperaba justicia. Me levanté temprano el 25, me duché, me vestí con cuidado. Elegí un vestido color verde oscuro, elegante pero sobrio. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien, verme fuerte, verme como la mujer que era, alguien que no podía ser ignorada. Guardé copias de todos los documentos en mi bolso. El contrato firmado por Rodrigo, los comprobantes de transferencia, el registro del gravamen, todo. A las 5 en punto de la tarde, escuché el timbre. Era Agustín. Llevaba un maletín negro y vestía traje formal. ¿Lista, señora Ermelinda?, me preguntó con una sonrisa tranquilizadora. Asentí, tomé mi abrigo y salimos. Durante el trayecto en auto, Agustín repasó conmigo los puntos clave. Recuerde, mantenga la calma sin importar lo que digan.
No levante la voz. No se deje provocar. Usted tiene la ley de su lado. Usted tiene los documentos. Usted tiene el poder. Solo necesita mantener la compostura. Sus palabras me dieron seguridad. Respiré hondo y observé las calles iluminadas con luces navideñas mientras nos acercábamos a la casa que yo salvé, la casa de la que me habían excluido. Llegamos a las 6:10 de la tarde. La casa estaba completamente iluminada. Desde afuera podía ver las luces del árbol de Navidad a través de la ventana de la sala. Había varios autos estacionados en la entrada. Reconocí el auto de Rodrigo y otro que supuse era de la familia de Dayana. Agustín estacionó justo frente a la casa. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó una última vez. Lo miré directo a los ojos y dije, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Caminamos hacia la puerta principal. Mis piernas temblaban levemente, pero mi determinación era sólida como roca. Toqué el timbre. Escuché voces adentro, risas, música navideña. Luego pasos acercándose. La puerta se abrió. Era Dayana. Llevaba un vestido color rojo brillante, maquillaje perfecto, cabello recogido en un peinado elaborado. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Sus ojos se movieron rápidamente de mi Agustín, confundida, alarmada. «¿Ermelinda? ¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, Agustín habló con voz profesional y firme. «Buenas noches. Soy el abogado Agustín Morales y represento a la señora Ermelinda. Necesitamos hablar con ella y con el señor Rodrigo sobre un asunto legal urgente relacionado con esta propiedad». Dayana palideció visiblemente. «Este no es un buen momento. Estamos en medio de la cena de Navidad con mi familia». Agustín no se inmutó. «Señora, esto es un asunto que no puede esperar. Tiene que ver con una transacción inmobiliaria ilegal que está en proceso. Podemos hablar aquí afuera o adentro, pero esta conversación va a suceder ahora». Dayana tragó saliva. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. «Déjame llamar a Rodrigo». Se volteó y gritó hacia adentro. «Rodrigo, ven aquí. Es tu madre». Su tono era acusatorio, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Escuché pasos apresurados y luego apareció mi hijo. Llevaba una camisa color crema y pantalones oscuros. Cuando me vio, su expresión fue de shock total. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Te dijimos que no vinieras». Sus palabras fueron como una cachetada. Incluso ahora, incluso en este momento, su primera reacción no fue alegría de verme ni preocupación por mi bienestar, sino molestia por mi presencia. Agustín intervino nuevamente. «Señor Rodrigo, su madre está aquí porque ustedes están a punto de cometer un fraude inmobiliario que viola un contrato legal que usted firmó. Necesitamos hablar. Ahora». Rodrigo miró a Dayana, luego a mí, luego a Agustín. «¿De qué estás hablando? ¿Qué contrato?». Saqué los documentos de mi bolso y se los extendí. «El contrato que firmaste cuando te di $450,000 para salvar esta casa, hijo. El contrato que establece que no puedes vender esta propiedad sin mi autorización durante los próximos 5 años». Rodrigo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, buscando, leyendo. Vi el momento exacto en que entendió. Su cara se puso pálida. «Mamá, yo no leí esta cláusula. No sabía qué». Dayana le arrebató los documentos de las manos. Los leyó rápidamente, y con cada línea que leía, su expresión se volvía más furiosa. «Esto es ridículo. Ermelinda, no puedes hacernos esto. Es nuestra casa». Mi voz salió tranquila, fría, controlada. «Es tu casa que yo salvé con el dinero de toda mi vida. Y según el contrato que tu esposo firmó, yo tengo un gravamen sobre esta propiedad. Sin mi firma notariada, ustedes no pueden vender absolutamente nada». Dayana explotó. «Esto es manipulación. Eres una vieja manipuladora que está tratando de controlar nuestras vidas». Agustín dio un paso adelante. «Señora, le sugiero que cuide sus palabras. Lo que es manipulación es intentar vender una propiedad con un gravamen registrado sin el consentimiento del acreedor. Eso es fraude.
Y tengo entendido que ustedes ya firmaron un contrato de compraventa programado para cerrarse el 28 de diciembre. Es correcto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró a Dayana con expresión de confusión total. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué contrato de compraventa? Dayana intentó recuperar el control. Rodrigo, yo iba a decirte. Es una oportunidad increíble. Nos ofrecieron $530,000 por la casa. Podríamos pagar la deuda de tu madre y todavía nos quedarían $80,000 para empezar de nuevo en un lugar mejor. Pero su voz sonaba desesperada, falsa. Rodrigo la miraba como si la viera por primera vez. ¿Ibas a vender nuestra casa sin decirme? ¿Cuándo planeabas mencionarlo? Después de que ya estuviera vendida. Saqué otro documento de mi bolso. Este era el reporte de Enrique, con las fotografías de Dayana con su amante, los correos electrónicos donde ella planeaba quedarse con todo el dinero, las conversaciones con el agente inmobiliario. Rodrigo, hay algo más que necesitas ver. Le extendí el folder. Él lo tomó con manos temblorosas. Cuando abrió y vio las fotografías, su cara se transformó completamente. El color desapareció de su rostro. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto? Dayana, ¿qué es esto? Dayana intentó agarrar el folder, pero Rodrigo se apartó. Siguió mirando las imágenes, leyendo los correos electrónicos impresos. Dice aquí que planeabas quedarte con todo el dinero de la venta. Que ibas a divorciarte de mí. Que este tipo. Señaló una fotografía donde Dayana besaba a otro hombre, que este tipo y tú tienen planes juntos. Su voz se quebraba con cada palabra. Dayana intentó negarlo. Eso es mentira. Tu madre contrató a alguien para inventar esto. Es todo falso. Agustín habló con autoridad. Las fotografías tienen fecha y hora certificadas. Los correos electrónicos fueron obtenidos legalmente a través de solicitudes al servidor. Todo es verificable y admisible en corte. Su esposa no solo planeaba vender la casa sin su conocimiento, planeaba quedarse con el dinero completo y abandonarlo. El hombre en las fotografías es Enrique Salazar, gerente del Banco Nacional. Tengo sus datos completos si los necesitan. En ese momento escuché voces que venían desde adentro de la casa. Una mujer mayor apareció detrás de Dayana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta gente? Era evidentemente la madre de Dayana. Detrás de ella venían más personas, claramente familiares que habían estado en la cena. Todos se quedaron en el umbral, observando la escena con curiosidad y confusión. Dayana intentó cerrar la puerta. Mamá, vuelve adentro. Es solo un malentendido. Pero Rodrigo la detuvo. No, no es un malentendido. Déjalos pasar. Todos deben escuchar esto. Rodrigo abrió la puerta completamente y nos hizo pasar. La sala estaba decorada hermosamente para Navidad. Un árbol enorme con luces doradas ocupaba la esquina, había guirnaldas colgando de las paredes, la mesa del comedor estaba puesta con mantel color plateado y platos elegantes. Había al menos 10 personas ahí, la madre de Dayana, 2 hermanos con sus esposas, algunos primos, todos vestidos elegantemente para la ocasión. Todos nos miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incomodidad. Pude sentir la tensión llenando el ambiente como un gas tóxico. Rodrigo caminó hacia el centro de la sala, todavía sosteniendo el folder con las pruebas de la infidelidad de Dayana. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Todos necesitan saber lo que está pasando. Mi madre, a quien le dije que no viniera hoy, está aquí porque descubrió que mi esposa planeaba vender nuestra casa a mis espaldas y quedarse con todo el dinero. Un murmullo recorrió el grupo. La madre de Dayana dio un paso adelante, indignada. ¿Qué clase de acusación es esa? Mi hija no haría algo así. Agustín, siempre profesional, intervino. Señora, tengo aquí documentación completa que prueba exactamente eso. Su hija firmó un contrato de compraventa por $530,000 hace 2 semanas. El cierre está programado para el 28 de diciembre. En los correos electrónicos con el agente inmobiliario, ella específicamente preguntó cómo asegurarse de que el dinero quedara solo a su nombre, excluyendo a su esposo. Extendió copias de los correos. La madre de Dayana los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer.
Su expresión cambió gradualmente de indignación a shock. Dayana intentó tomar control de la situación. Mamá, no es como suena. Yo solo estaba explorando opciones. Nunca iba a hacer nada sin hablar con Rodrigo primero. Pero su voz carecía de convicción. Rodrigo la confrontó directamente. ¿Explorando opciones? Firmaste un contrato. Aceptaste un depósito de $50,000. Y según estos correos, levantó los papeles. Planeabas usar ese dinero para comprar un apartamento solo a tu nombre. Eso también era solo explorar opciones. Uno de los hermanos de Dayana, un hombre corpulento de unos 40 años, se acercó. Dayana, ¿qué está diciendo él? ¿Es verdad esto? Dayana abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido convincente. Sus ojos se movían desesperadamente buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero no había nada. Las pruebas estaban ahí, claras, irrefutables, impresas en papel, certificadas, legales. Entonces Rodrigo abrió el folder completamente y sacó las fotografías. Las puso sobre la mesa de centro, una por una, como cartas en un juego mortal. Fotografías de Dayana besándose con otro hombre en un estacionamiento. Fotografías de ellos tomados de la mano entrando a un hotel. Fotografías de ellos cenando en un restaurante romántico. Cada imagen era como una bomba explotando en la sala. Escuché jadeos, exclamaciones ahogadas, alguien murmurando «Dios mío» en voz baja. La madre de Dayana se llevó una mano a la boca. Dayana, ¿qué es esto? ¿Quién es ese hombre? Dayana intentó agarrar las fotografías, pero Rodrigo la apartó. Es Enrique Salazar, gerente de un banco. Aparentemente, ella tiene una relación con él desde hace al menos 6 meses. Mientras yo trabajaba 12 horas al día para mantener esta casa a flote, mientras mi madre vendía todo lo que tenía para salvarnos de perder nuestro hogar, mi esposa estaba planeando su futuro con otro hombre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de traición, de años de confianza destruidos en un instante. Mi madre me dio $450,000. Vendió su casa. Vendió su auto. Vendió las joyas de su propia madre. Todo para salvarnos. Y yo, como un idiota, le dije que no viniera a Navidad porque tú no te sentías cómoda con ella. Porque tú, la mujer que estaba planeando robarme y abandonarme, no querías a mi madre cerca. Dayana finalmente habló, pero su voz era diferente ahora. Ya no era la mujer segura y controladora. Era alguien acorralado, desesperado. Rodrigo, déjame explicarte. Las cosas entre nosotros no han estado bien. Tú siempre estás trabajando. Nunca tienes tiempo para mí. Yo me sentía sola, abandonada. Enrique me dio la atención que tú nunca me diste. Sus palabras fueron como gasolina en el fuego. Rodrigo dio un paso hacia ella, su cara roja de furia. ¿Entonces es mi culpa? ¿Trabajar 12 horas al día para pagar las deudas que tú hiciste con tus tarjetas de crédito es mi culpa? ¿Sacrificar mi tiempo, mi salud, mi relación con mi madre, todo para darte la vida que querías, y tú me pagas así? Uno de los hermanos de Dayana intentó intervenir. Rodrigo, todos estamos alterados. Quizás deberíamos tomar un momento para calmarnos y hablar esto con más tranquilidad. Pero Agustín negó con la cabeza. No, señor. Este no es solo un problema familiar. Esto es un asunto legal. Su hermana firmó contratos fraudulentos intentando vender una propiedad sobre la cual no tiene derecho completo. La señora Ermelinda tiene un gravamen legal registrado sobre esta casa. Cualquier intento de venta sin su consentimiento constituye fraude. Los compradores ya depositaron $50,000. Si la venta no se concreta, su hermana perderá ese dinero como penalización por incumplimiento de contrato. La madre de Dayana se dejó caer en el sofá, las fotografías todavía en sus manos. No puedo creer esto. No crié a mi hija para que fuera así. Para que mintiera, engañara, robara. Su voz estaba llena de vergüenza y decepción. Dayana se volvió hacia su madre, desesperada. Mamá, por favor, no es tan simple. Hay cosas que no entiendes. Ermelinda es manipuladora. Ella puso ese gravamen en la casa sin decirnos. Nos tendió una trampa.
Finalmente hablé. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Una trampa? Te di $450,000 para salvar esta casa cuando el banco iba a quitártela. Mi contador me aconsejó protegerme legalmente porque era una suma enorme de dinero. Rodrigo firmó el contrato sabiendo que era un préstamo, no un regalo. Lo que yo no sabía era que ustedes me devolverían mi generosidad excluyéndome de sus vidas, tratándome como basura y planeando robarme hasta el último centavo. Me acerqué a Rodrigo. Lo miré directo a los ojos, esos ojos que yo había visto crecer desde que era un bebé. Hijo, yo hubiera dado mi vida por ti. De hecho, di mi vida por ti. Di mi casa, mis ahorros, mi seguridad. Y tú me pagaste diciéndome que no fuera bienvenida en Navidad porque tu esposa, la mujer que te estaba traicionando, no se sentía cómoda conmigo. ¿Sabes cómo se sintió eso? ¿Tienes idea del dolor que me causaron? Rodrigo comenzó a llorar abiertamente. Mamá, yo no sabía. Yo no sabía nada de esto. Dayana me dijo que tú estabas siendo demasiado intrusiva, que necesitábamos espacio como pareja. Yo solo quería mantener la paz en mi matrimonio. Nunca imaginé que ella... Su voz se quebró completamente. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Fue desgarrador ver a mi hijo así, destruido, humillado frente a todos. Pero también fue necesario. Necesario para que finalmente viera la verdad. La madre de Dayana se puso de pie. Caminó hacia su hija con una expresión que nunca había visto en el rostro de una madre, decepción absoluta. Dayana, dame las llaves de tu auto. Te vas de esta casa ahora mismo. No voy a permitir que sigas aquí avergonzándome, avergonzando a nuestra familia. Dayana retrocedió. Mamá, no puedes echarme. Esta es mi casa. La madre señaló hacia mí. Según los documentos, esta casa tiene un gravamen a nombre de Ermelinda. Legalmente, ella tiene más derecho que tú. Y moralmente, después de lo que has hecho, no tienes derecho a nada. Dayana miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus familiares. Pero todos evitaban su mirada. Sus hermanos miraban al piso. Sus primos se habían alejado hacia las esquinas de la sala. Incluso su madre le daba la espalda. El silencio era aplastante, más cruel que cualquier palabra. Finalmente, Dayana agarró su bolso de una silla cercana. Antes de irse, me miró con odio puro. Esto no termina aquí, Ermelinda. Voy a conseguir un abogado. Voy a pelear esto. Agustín dio un paso adelante, su voz tranquila pero amenazante. Señora, le sugiero encarecidamente que no haga eso. Tenemos evidencia documentada de fraude, adulterio e intento de apropiación indebida. Si esto llega a corte, usted no solo perderá todo, enfrentará cargos criminales. Los $50,000 de depósito que ya perdió son solo el comienzo. Dayana abrió la boca para replicar, pero su madre la interrumpió. Dayana, por favor. Ya hiciste suficiente daño. Vete. Quédate en mi casa esta noche y mañana hablamos con más calma. Dayana miró una última vez a Rodrigo, como si esperara que él dijera algo, que la defendiera, que la detuviera. Pero Rodrigo ni siquiera la miraba. Estaba sentado en el sofá, la cabeza entre las manos, completamente destruido. Con un último suspiro de frustración, Dayana salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía tocarse. La madre de Dayana se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Ermelinda, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido lo que mi hija estaba planeando, lo que le hizo a usted después de su generosidad, yo misma la hubiera detenido. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas. Tomó mis manos entre las suyas. Podía sentir que temblaban. Usted no tiene que disculparse por las acciones de su hija, le dije con suavidad. Yo sé lo que es ser madre. Sé lo que es amar a un hijo y descubrir que cometió errores terribles. No la culpo a usted. Uno por uno, los familiares de Dayana comenzaron a despedirse. Murmuraban disculpas incómodas, evitaban el contacto visual, se escabullían hacia la puerta como si la casa estuviera contaminada. En menos de 10 minutos, la sala que había estado llena de gente celebrando ahora estaba vacía excepto por Rodrigo, Agustín y yo. El árbol de Navidad seguía brillando con sus luces doradas,
ajeno al desastre humano que acababa de desarrollarse bajo su sombra. Los platos en la mesa del comedor estaban intactos, la comida enfriándose, un recordatorio visual de la celebración que nunca sucedió. Rodrigo finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas. Me miró como si me viera por primera vez en años. Mamá, yo no sé qué decir. No tengo palabras para lo que hice, para cómo te traté. Su voz se quebraba con cada palabra. Me senté a su lado en el sofá. Una parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como había hecho cuando era niño. Pero otra parte sabía que este era un momento de verdad, un momento donde las palabras y las consecuencias importaban más que el consuelo fácil. Rodrigo, durante toda tu vida yo estuve ahí. Cuando tu padre nos abandonó y tú tenías 5 años, yo trabajé doble turno para darte todo lo que necesitabas. Cuando querías ir a la universidad y no teníamos dinero, yo tomé un tercer trabajo de noche para pagar tu matrícula. Cuando te casaste con Dayana, aunque vi señales de que ella no era quien decía ser, me callé porque tú parecías feliz. Y cuando me pediste ayuda hace 6 meses, cuando me dijiste que iban a perder esta casa, yo vendí todo lo que tenía sin pensarlo 2 veces. ¿Sabes por qué hice todo eso? Rodrigo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque eres mi hijo. Porque te amo más que a mi propia vida. Porque los padres hacen sacrificios imposibles por sus hijos sin esperar nada a cambio. Pero lo que sí esperaba, hijo, era respeto. Esperaba ser tratada con dignidad básica. No esperaba regalos ni devolución del dinero, aunque legalmente tengo derecho a él. Solo esperaba ser vista, ser valorada, ser incluida en tu vida. Y en lugar de eso, me convertí en una molestia que tu esposa quería eliminar. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Rodrigo. Mamá, yo fui un cobarde. Dayana me manipuló, me convenció de que tú eras demasiado controladora, de que necesitábamos espacio. Yo debía haber visto a través de sus mentiras. Debí haberte defendido. Debí haber cuestionado por qué de repente ella no quería que vinieras después de que salvaste nuestra casa. Pero no lo hice. Te fallé de la peor manera posible. Agustín, que había permanecido en silencio observando la escena, finalmente habló. Señora Ermelinda, necesitamos discutir los próximos pasos legales. El contrato de compraventa que la señora Dayana firmó tiene una cláusula de penalización. Ella ya perdió el depósito de $50,000 por incumplimiento. Los compradores podrían demandarla por daños adicionales. Además, está el tema del gravamen sobre esta propiedad. Técnicamente, usted puede exigir el pago completo de los $450,000 en cualquier momento, o puede ejecutar el gravamen y tomar posesión legal de la casa. Rodrigo me miró con ojos aterrorizados. Mamá, ¿vas a quitarme la casa? Voy a perderlo todo. Vi el miedo genuino en su rostro. El mismo miedo que él debe haber sentido hace 6 meses cuando el banco amenazó con quitarle todo. Pero yo no era el banco. Yo no era Dayana. Yo era su madre. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la traición, seguía siendo su madre. No voy a quitarte la casa, Rodrigo. Pero tampoco voy a seguir siendo invisible. Voy a darte una oportunidad de enmendar esto, pero bajo mis términos. Saqué un documento que Agustín y yo habíamos preparado días antes. Este es un nuevo acuerdo. Establece que tú continuarás viviendo en esta casa. Pagarás los gastos de mantenimiento, impuestos y servicios. Pero la propiedad permanecerá con el gravamen a mi nombre hasta que me pagues los $450,000. No exijo pago inmediato. Puedes pagarme en plazos razonables que estableceremos juntos con un contador. Continué explicando mientras Rodrigo leía el documento. Además, este acuerdo establece que cualquier decisión importante sobre la propiedad debe tener mi aprobación. No puedes vender, no puedes hipotecar, no puedes hacer cambios estructurales sin mi consentimiento. Y finalmente, establece que yo tengo derecho a visitarte cuando quiera, a ser parte de tu vida, a ser tratada con el respeto que merezco como tu madre y como la persona que salvó este hogar. Rodrigo terminó de leer y levantó la vista hacia mí. Mamá, esto es más de lo que merezco. Después de cómo te traté, después de elegir a Dayana sobre ti, esperaría que me quitaras todo y nunca me hablaras de nuevo. Su voz temblaba de emoción. Pero necesitas entender algo, hijo.
No estoy siendo generosa porque seas perfecto. Estoy siendo generosa porque soy tu madre y porque creo que puedes aprender de esto. Sin embargo, esta es tu última oportunidad. Si vuelves a faltarme el respeto, si vuelves a permitir que alguien me trate como basura, si vuelves a elegir a cualquier otra persona sobre la relación que tenemos, entonces sí, ejecutaré este gravamen y perderás todo. ¿Entiendes? Rodrigo asintió vigorosamente. Entiendo, mamá. Te juro que nunca más voy a fallarte. Voy a demostrarte todos los días que merezco tu perdón. Firmó el documento con manos temblorosas. Agustín lo certificó como testigo y guardó las copias en su maletín. Bien. Ahora hay otro tema que debemos discutir. Su matrimonio con Dayana. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, agotado. No hay nada que discutir. Me voy a divorciar de ella. Después de lo que vi hoy, después de descubrir sus mentiras, su infidelidad, sus planes de robarme, no puedo seguir casado con ella. Agustín asintió. Esa es una decisión sabia. Le recomiendo que contrate un abogado especializado en divorcios lo antes posible. Tengo colegas que pueden ayudarlo. Dados los hechos, la evidencia de adulterio y fraude, usted tiene una posición muy fuerte. Es probable que el divorcio se resuelva rápidamente y que usted no tenga que darle nada a ella. Rodrigo soltó una risa amarga. Es irónico. Pasé 7 años tratando de complacer a esa mujer, dándole todo lo que pedía, endeudándome hasta el cuello para mantener el estilo de vida que ella quería. Y todo este tiempo, ella estaba planeando abandonarme y robarme. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera, las casas del vecindario brillaban con luces navideñas. Familias felices cenando juntas, niños abriendo regalos, risas y alegría. Aquí adentro, un matrimonio destruido, una familia rota, consecuencias de mentiras y traiciones. Hijo, esto te va a doler por mucho tiempo. Pero también te va a enseñar. Te va a enseñar a ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que pretenden ser. Te va a enseñar a valorar a quienes genuinamente te aman, no a quienes solo te usan. Y espero que te enseñe a nunca más tomar a tu madre por sentada. Rodrigo se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era el abrazo casual de despedida ni el abrazo obligado en cumpleaños o eventos familiares. Era un abrazo de alguien que acababa de darse cuenta de lo que casi pierde, de alguien aferrándose a lo único real que le quedaba en su vida. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Lo abracé de vuelta, aunque mi corazón todavía estaba lleno de dolor. El perdón no es algo que sucede en un instante, no después de tanto daño. Pero era un comienzo. Agustín discretamente se despidió. Los dejaré para que hablen con más privacidad. Hermelinda, ya tiene mi número. Llámeme si necesita cualquier cosa. Rodrigo, le enviaré contactos de abogados de divorcio mañana. Asentí agradecida. Después de que se fue, la casa quedó en un silencio casi irreal. El contraste con el caos de hace una hora era impactante. Rodrigo y yo nos sentamos nuevamente, esta vez sin el peso de los secretos entre nosotros. Todo estaba expuesto, cada mentira revelada, cada herida abierta. Cuéntame, le dije suavemente. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo Dayana comenzó a alejarte de mí? Rodrigo respiró profundo, como preparándose para confesar algo doloroso. Empezó hace como 2 años. Al principio eran comentarios pequeños. Decía cosas como, tu mamá es muy intensa, o necesitamos nuestro espacio como pareja. Yo no le daba mucha importancia. Pensé que eran solo los ajustes normales de un matrimonio joven. Pero con el tiempo, los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos. Continuó hablando, las palabras saliendo como si hubiera estado esperando años para decirlas. Dayana empezó a decir que tú eras demasiado crítica con ella, que siempre la hacías sentir inadecuada. Yo nunca vi eso, pero ella insistía tanto que empecé a dudar. Me decía que cuando tú venías a visitarnos, ella se sentía juzgada, observada, como si nunca hiciera nada bien. Y yo, como idiota, le creí. Empecé a limitarte las visitas sin siquiera verificar si lo que ella decía era verdad. Escuchar esto me dolía profundamente porque confirmaba lo que yo había sentido, pero nunca pude nombrar.
Había sido sistemáticamente borrada de la vida de mi hijo a través de mentiras sutiles, manipulaciones cuidadosas. ¿Y cuándo te pedí el dinero? ¿Cuándo vendí mi casa para salvarte? Pregunté, necesitando entender también esa parte. Rodrigo cerró los ojos, la vergüenza visible en cada línea de su rostro. Cuando me diste el dinero, yo estaba tan agradecido, tan aliviado. Sentí que finalmente podíamos respirar. Pero Dayana, ella cambió después de eso. Me dijo que ahora tú ibas a sentir que tenías control sobre nosotros, que ibas a usar ese dinero como palanca para entrometerte en nuestras vidas. Dijo que necesitábamos establecer límites claros antes de que te volvieras demasiado involucrada. Yo pensé que tenía sentido. Pensé que estaba protegiendo mi matrimonio. Nunca imaginé que ella estaba protegiéndose a sí misma, asegurándose de que tú no estuvieras cerca para descubrir sus planes. Me levanté y caminé hacia el árbol de Navidad. Toqué una de las esferas doradas, observando mi reflejo distorsionado en su superficie brillante. ¿Sabes lo que más me duele, Rodrigo? No es el dinero. El dinero se puede ganar de nuevo, aunque a mi edad es difícil. Lo que más me duele es que me convertí en invisible para ti. La mujer que te crió, que sacrificó todo por darte una buena vida, de repente no valía ni una invitación a Navidad. Me sentí como si todo lo que hice durante 40 años no significara nada. Rodrigo se puso de pie y vino hacia mí. Mamá, significó todo. Significa todo. Yo fui un ciego que dejó que una mujer manipuladora me alejara de la única persona que siempre ha estado ahí para mí. Fui un cobarde que eligió la comodidad de no confrontar a su esposa sobre la incomodidad de defender a su propia madre. Pero eso termina hoy. Te lo prometo. Le creí. O tal vez quería creerle tanto que decidí darle el beneficio de la duda. Las promesas son fáciles de hacer en momentos emocionales. Hijo, lo que importa son las acciones. Demuéstramelo. Demuéstrame que aprendiste algo de todo esto. Asintió con determinación. Lo haré. Empezando mañana mismo. Voy a contactar al abogado de divorcios. Voy a desenredarme de Dayana completamente. Y voy a empezar a reconstruir nuestra relación, ladrillo por ladrillo, si es necesario. Nos quedamos ahí parados bajo el árbol de Navidad, dos personas destrozadas por diferentes razones, tratando de encontrar el camino de regreso el uno al otro. El reloj en la pared marcaba casi las 9 de la noche. Técnicamente todavía era Navidad, aunque no se sentía como ninguna Navidad que hubiera experimentado antes. ¿Tienes hambre?, preguntó Rodrigo de repente. Toda esa comida en la mesa todavía está ahí. Podríamos cenar juntos. Solo nosotros dos. Como una familia de verdad. La idea me hizo sonreír a pesar de todo. Me gustaría eso. Fuimos a la cocina y calentamos la comida que había quedado intacta durante el drama. Pavó, puré de papa, vegetales asados, todo preparado con esmero para una celebración que nunca ocurrió. Nos sentamos en la mesa del comedor, solo nosotros dos en una mesa diseñada para 12 personas. Era triste y reconfortante al mismo tiempo. Comimos en silencio al principio, luego empezamos a hablar. No sobre Dayana, no sobre el desastre de la noche. Hablamos sobre recuerdos. Rodrigo recordó las Navidades cuando era niño, cuando vivíamos en nuestro pequeño apartamento y yo trabajaba turnos extra para comprarle regalos. ¿Recuerdas esa Navidad que me regalaste esa bicicleta roja? Tenía como 8 años. Sonreía al recordar. La compré de segunda mano en un mercado de pulgas y la pinté yo misma. Me tomó 3 semanas de noches pintándola en el balcón para que no la vieras. Rodrigo soltó una risa sincera, la primera de la noche. Yo pensé que era la bicicleta más hermosa del mundo. La cuidé como si fuera de oro. Nunca supe que la habías pintado tú misma. Seguimos compartiendo memorias. Algunas felices, otras agridulces. Recordamos su graduación de la universidad, el día que me dijo que se iba a casar, momentos que habían quedado enterrados bajo años de rutina y distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con mi hijo real, no con la versión controlada que Dayana había moldeado. Era como recuperar algo precioso que pensé había perdido para siempre. Alrededor de las 11 de la noche, empecé a sentir el cansancio. Había sido un día emocionalmente agotador. Rodrigo insistió en llevarme a mi apartamento. Durante el trayecto en auto,
El silencio era cómodo, no tenso como había sido en meses. Cuando llegamos a mi edificio, me acompañó hasta la puerta. Mamá, ¿puedo venir a visitarte mañana? Quiero que pasemos el día juntos. Quiero empezar a compensarte por todo el tiempo perdido. Me gustaría mucho, hijo. Nos abrazamos nuevamente en la puerta. Esta vez el abrazo fue más suave, menos desesperado, pero igual de significativo. Lo vi alejarse en su auto y subí a mi pequeño apartamento de un solo cuarto. Me senté en mi sofá gastado, rodeada de las pocas posesiones que me quedaban después de vender todo. Pero por primera vez en meses, no me sentí pobre. Me sentí rica en algo mucho más valioso que el dinero, dignidad recuperada. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo cumplió su promesa. Vino a visitarme al día siguiente y pasamos la tarde caminando por el parque, hablando sobre todo y nada. Me contó más detalles sobre su matrimonio con Dayana, como había señales que él ignoró, como ella siempre fue buena manipulándolo. Ella sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable o para hacerme dudar de mí mismo, me confesó. Cada vez que yo cuestionaba algo, ella volteaba la situación para hacerme sentir que yo era el problema. 2 días después de Navidad, el 27 de diciembre, Rodrigo recibió una llamada del agente inmobiliario que Dayana había contratado. Los compradores estaban furiosos porque la venta no podía proceder debido al gravamen no revelado. Amenazaban con demandar no solo por los $50,000 del depósito, sino por daños adicionales porque ya habían vendido su propia casa en anticipación de la compra. Dayana, quien legalmente era la responsable del contrato, enfrentaba una demanda potencial de más de $100,000. Rodrigo me contó esto sin emoción. Es lo que se merece, dijo simplemente. Yo no dije nada. No sentía alegría por el sufrimiento de Dayana, pero tampoco sentía compasión. Las consecuencias de sus acciones eran exactamente eso, consecuencias. Había jugado un juego peligroso apostando con la vida de otras personas y había perdido. Ahora tenía que pagar el precio. El 1 de enero, año nuevo, Rodrigo oficialmente presentó los papeles de divorcio. Su abogado, un hombre meticuloso llamado Arturo que Agustín había recomendado, construyó un caso sólido basado en adulterio comprobado, intento de fraude financiero y ocultamiento de activos. Dayana intentó contratar su propio abogado, pero después de revisar la evidencia, la mayoría le aconsejó que aceptara un acuerdo rápido. No tenía ninguna posibilidad de ganar. Las fotografías, los correos electrónicos, los contratos fraudulentos, todo estaba documentado de manera irrefutable. Dayana intentó contactar a Rodrigo múltiples veces durante esas primeras semanas. Llamadas, mensajes, correos electrónicos llenos de excusas, promesas de cambio, súplicas de perdón. Rodrigo me mostró algunos de los mensajes. Dice que todo fue un error, que nunca planeó realmente vender la casa, que el otro hombre no significó nada, que me ama y quiere otra oportunidad. Su voz era plana, sin emoción. ¿Qué piensas, mamá? Debería al menos escucharla. Lo miré directamente. Hijo, yo no voy a decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa decisión es tuya. Pero te pregunto esto. ¿Alguna vez, en todos estos años, Dayana te dio razones para dudar de su honestidad antes de todo esto explotara? Rodrigo pensó por un momento. Hubo cosas pequeñas. Mentiras sobre gastos, sobre dónde había estado, cosas que yo ignoré porque no parecían importantes. Pero ahora, mirando atrás, veo que siempre hubo un patrón. Siempre hubo secretos. Entonces ya tienes tu respuesta, le dije. Las personas no cambian fundamentalmente quién son solo porque fueron descubiertas. Cambian su comportamiento temporalmente hasta que encuentran otra oportunidad. La pregunta no es si cometió un error. La pregunta es si puedes vivir el resto de tu vida preguntándote cuándo será el próximo engaño, la próxima traición. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón. No puedo vivir así. No quiero vivir así. Bloqueó todos los números de Dayana y le dio instrucciones a su abogado de que toda comunicación debía ser a través de canales legales únicamente. A finales de enero, recibí noticias inesperadas. Marta vino a mi apartamento una tarde con información que había descubierto a través de sus contactos. Hermelinda, necesitas saber esto. Dayana está completamente arruinada. Los compradores la demandaron y ganaron. Tiene que pagarles $120,000 en daños.
Su amante, ese gerente del banco, la dejó en cuanto el escándalo se hizo público. Aparentemente el tipo está casado y tiene 3 hijos. No quería arriesgar su reputación asociándose con ella. Marta continuó. Su familia también la cortó. Su madre se negó a ayudarla financieramente. Sus hermanos no le hablan. Está viviendo en un apartamento diminuto en el peor barrio de la ciudad, trabajando 2 empleos para pagar sus deudas legales. Y según escuché, tuvo que declararse en bancarrota personal. Escuché todo esto sin reaccionar. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba ser una buena persona, sentía una pizca de lástima. Pero la parte más grande, la parte que había sido humillada y descartada, solo sentía que la justicia había seguido su curso. ¿Cómo te sientes al saber eso?, preguntó Marta, observándome cuidadosamente. Pensé por un momento. Me siento vacía respecto a ella. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco siento pena. Ella eligió su camino. Cada decisión que tomó, desde engañar a Rodrigo hasta intentar robarme, fue una elección consciente. Ahora vive con las consecuencias de esas elecciones. Es tan simple como eso. Marta asintió. Eres más fuerte de lo que pensaba, Ermelinda. Muchas personas en tu lugar estarían celebrando su caída. Pero yo no estaba celebrando nada. Mi enfoque estaba completamente en reconstruir mi relación con Rodrigo. Él venía a visitarme 3 o 4 veces por semana. Cenábamos juntos, veíamos películas, hablábamos por horas sobre todo lo que nos habíamos perdido durante los años de distancia. Lentamente, dolorosamente, estábamos sanando. No era un proceso rápido ni fácil. Había momentos donde yo todavía sentía resentimiento, donde las viejas heridas se abrían. Había días donde Rodrigo llegaba con flores o pequeños regalos, intentando compensar años de negligencia en gestos simbólicos. Un día, a mediados de febrero, Rodrigo llegó a mi apartamento con una propuesta. Mamá, he estado pensando. Esta casa donde vivo, la casa que tú salvaste, es demasiado grande para mí solo. Y este apartamento tuyo es demasiado pequeño para lo que mereces. ¿Por qué no te mudas conmigo? Lo miré sorprendida. ¿Quieres que viva contigo? Él asintió fervientemente. Sí. Hay 3 cuartos. Tú podrías tener el cuarto principal, el más grande, con baño privado. Yo tomaría uno de los cuartos más pequeños. Podríamos compartir gastos, compartir el espacio, y más importante, compartir tiempo juntos. Compensar todo lo perdido. La oferta me tentaba profundamente. Vivir en una casa real de nuevo, tener espacio, tener compañía. Pero también me asustaba. Hijo, no quiero ser una carga. No quiero que sientas que tienes que cuidarme por obligación o por culpa. Rodrigo tomó mis manos. Mamá, no es obligación ni culpa. Es porque genuinamente quiero tenerte cerca. Estos últimos meses, reconstruyendo nuestra relación, me di cuenta de cuánto te extrañé. De cuánto más rica es mi vida cuando tú estás en ella. Por favor, piénsalo al menos. Lo pensé durante una semana. Hablé con Marta sobre ello. Ella me aconsejó: Ermelinda, si en tu corazón sientes que es genuino, hazlo. Pero establece límites claros desde el principio. No vuelvas a ser la madre invisible que hace todo y recibe nada. Tenía razón. Si iba a hacer esto, sería bajo mis términos. Hablé con Rodrigo y establecimos reglas claras. Yo tendría mi espacio privado. Compartiríamos las tareas del hogar equitativamente. Yo no sería su sirvienta ni su cocinera automática. Seríamos 2 adultos compartiendo un espacio con respeto mutuo. A principios de marzo me mudé. Rodrigo me ayudó a empacar mis pocas pertenencias. Cuando llegamos a la casa, vi que él había preparado el cuarto principal completamente para mí. Había comprado muebles nuevos, cortinas hermosas color marfil, había pintado las paredes de un suave tono durazno que sabía que me gustaba. Quiero que este sea tu santuario, me dijo. Un lugar donde te sientas segura, valorada, en casa. Me emocioné tanto que lloré. No lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los primeros meses viviendo juntos tuvieron sus ajustes. Rodrigo estaba acostumbrado a vivir de cierta manera después de años con Dayana. Yo estaba acostumbrada a mi soledad en el pequeño apartamento.
Pero trabajamos en ello. Establecimos rutinas. Él cocinaba los lunes y miércoles. Yo cocinaba los martes y jueves. Los viernes ordenábamos comida. Los fines de semana improvisábamos. Compartíamos las compras del supermercado, las tareas de limpieza, las decisiones sobre la casa. Algo hermoso comenzó a suceder. La casa, que había sido un símbolo de traición y dolor, se transformó en un hogar real. Las paredes que presenciaron la caída de Dayana ahora escuchaban risas. La cocina donde ella planeó sus engaños ahora olía a comidas caseras hechas con amor. El árbol de Navidad que brilló durante aquella confrontación terrible fue reemplazado por fotos familiares, por recuerdos nuevos y positivos. En abril, el divorcio de Rodrigo se finalizó oficialmente. Dayana no peleó. No tenía con qué pelear. Firmó todos los papeles, renunció a cualquier reclamo sobre la casa o los bienes, y desapareció de nuestras vidas completamente. Rodrigo llegó a casa ese día con los documentos finalizados. Los puso sobre la mesa de la cocina y suspiró profundamente. Se acabó. Oficialmente soy un hombre divorciado. No sabía si debía felicitarlo o consolarlo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Él pensó por un largo momento. Me siento libre. Por primera vez en años, siento que puedo respirar sin preocuparme por qué mentira voy a descubrir, qué expectativa imposible tengo que cumplir, qué versión de mí mismo tengo que interpretar para mantener la paz. Solo puedo ser yo. Sonreí. Eso es lo más valioso que puedes recuperar, hijo. Tu autenticidad. Esa noche celebramos modestamente con una cena especial que cocinamos juntos. No era celebrar la caída de Dayana, era celebrar el comienzo de una nueva etapa. Los meses siguientes fueron de sanación profunda. Rodrigo comenzó terapia para procesar todo lo que había vivido, la manipulación, el engaño, la pérdida de años de su vida con alguien que nunca lo amó realmente. Yo también comencé terapia. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Carla, me ayudó a entender que el perdón no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Hermelinda, lo que viviste fue una traición real. No minimices tu dolor por ser buena madre. Tienes derecho a sentir lo que sientes, me decía. Trabajé en perdonarme a mí misma también. Perdonarme por haber sido tan ciega durante tanto tiempo, por haber permitido que me trataran como invisible, por haber confundido el sacrificio infinito con el amor verdadero. Carla me enseñó algo fundamental: dar todo de ti no te hace buena madre. Enseñar a tu hijo a valorarte, a respetarte, a tratarte con dignidad, eso te hace buena madre. Esas palabras se grabaron en mi corazón. Para junio, 6 meses después de aquella Navidad que cambió todo, Rodrigo había transformado completamente su vida. Consiguió un mejor trabajo con horarios más razonables. Empezó a ir al gimnasio, a cuidar su salud, a reconectarse con amigos que había abandonado durante su matrimonio con Dayana. Lo veía crecer frente a mis ojos, convertirse en la versión de sí mismo que siempre debió ser pero que había estado enterrada bajo capas de manipulación y control. Una tarde de sábado, mientras preparábamos la cena juntos, Rodrigo me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, he estado haciendo números con mi contador. Con mi nuevo salario y siendo más cuidadoso con los gastos, puedo empezar a pagarte lo que te debo. No todo de una vez, pero puedo darte $2,000 al mes. En 19 años aproximadamente, te habré pagado todo. Me detuve de picar los vegetales y lo miré. Hijo, no necesito que me pagues. Ya establecimos en el contrato que... Él me interrumpió. Mamá, sí necesito pagarte. No por el contrato, no por obligación legal. Necesito pagarte porque es lo correcto. Vendiste tu casa, tu auto, las joyas de tu abuela. Lo diste todo por mí y yo te pagué con abandono. El dinero no borra eso, lo sé. Pero al menos puedo asegurarme de que tu futuro sea más seguro, de que tengas recursos, de que nunca más tengas que vivir en un apartamento diminuto porque sacrificaste todo por un hijo ingrato. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eras ingrato, hijo. Eras manipulado. Hay una diferencia. Él también tenía lágrimas en los ojos. Tal vez. Pero igual tomé decisiones. Decidí creerle a ella sobre confiar en mi propio juicio sobre ti. Decidí excluirte porque era más fácil que confrontar a mi esposa. Esas fueron mis decisiones y tengo que vivir con ellas.
pero también puedo hacer mejores decisiones ahora. Y mi decisión es honrar la deuda que tengo contigo, no solo financiera sino emocional. Acepté su oferta. Desde julio, cada mes religiosamente, Rodrigo depositaba $2,000 en mi cuenta bancaria. Yo guardaba ese dinero cuidadosamente, pensando en el futuro, en tal vez algún día comprar un pequeño apartamento propio, algo que pudiera dejarle a él cuando yo ya no estuviera. Pero más que el dinero, lo que valoraba era el símbolo. El símbolo de que mi hijo finalmente entendía el valor de lo que había recibido, el peso del sacrificio que hice. En septiembre, casi un año después de aquel mensaje cruel que cambió todo, celebramos algo inesperado. Marta, mi querida amiga que me apoyó en los momentos más oscuros, cumplía 70 años. Rodrigo y yo organizamos una fiesta sorpresa para ella en nuestra casa. Invitamos a sus hijos, a sus nietos, a amigos del edificio donde vivíamos antes. La casa se llenó de vida, de risas, de amor. Mientras veía a Marta soplar las velas de su pastel, rodeada de gente que la amaba, pensé en cuán diferente era mi vida ahora comparada con hace un año. Hace un año estaba sola en un apartamento diminuto, excluida de la Navidad de mi propio hijo, sintiendo que mi vida no valía nada. Ahora estaba en una casa hermosa, rodeada de amigos, con una relación reconstruida con Rodrigo, con dignidad recuperada. No fue un camino fácil. Requirió coraje que no sabía que tenía. Requirió plantarme firme cuando toda mi vida había sido complaciente. Requirió usar la ley para protegerme cuando siempre confié solo en el amor. Pero valió la pena. Cada momento difícil valió la pena. Durante la fiesta, Marta me llevó aparte. Hermelinda, mira lo que construiste. Mira cómo recuperaste tu vida. Miré alrededor. Rodrigo estaba riendo con los nietos de Marta, enseñándoles un truco de magia. La casa brillaba con decoraciones. La mesa estaba llena de comida que habíamos preparado juntos. No lo hice sola, le dije. Tú me diste el empujón que necesitaba. Me conectaste con Enrique, con Agustín. Me recordaste que merecía respeto. Marta negó con la cabeza. Yo solo abrí puertas. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarlas. Muchas mujeres en tu situación se hubieran quedado en ese apartamento, aceptando las migajas que les daban, convenciéndose de que era suficiente. Pero tú dijiste, no más. Y eso, amiga mía, requiere un tipo de fortaleza que pocas personas tienen. Sus palabras me llenaron de un orgullo tranquilo. Tenía razón. Yo había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. A finales de octubre, recibimos noticias por tercera mano sobre Dayana. Aparentemente se había mudado a otra ciudad, estaba trabajando en ventas de seguros, vivía sola en un pequeño estudio. Había perdido contacto con casi toda su familia. El hombre con quien había tenido la aventura nunca dejó a su esposa. Los compradores que la demandaron habían embargado parte de su salario para recuperar lo que les debía. Su vida era exactamente el resultado de las semillas que ella misma plantó. Rodrigo me preguntó si alguna vez sentía satisfacción por eso. ¿Te hace feliz saber que ella perdió todo? Pensé cuidadosamente antes de responder. No me hace feliz, hijo. El sufrimiento de otra persona, incluso alguien que me hizo daño, no me produce alegría. Pero sí me da paz saber que la justicia existe. Que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que tu vida sea hermosa. En ese sentido, hay una satisfacción tranquila. No es venganza, es equilibrio. Noviembre llegó con su aire frío y sus primeras señales de la temporada navideña. Rodrigo y yo comenzamos a hablar sobre cómo celebraríamos este año. Mamá, quiero que esta Navidad sea diferente. Quiero que invitemos a toda la gente que realmente importa. Marta, Agustín, tal vez algunos de mis amigos que has conocido. Quiero llenar esta casa de amor verdadero, no de apariencias falsas como hice con Dayana. Me encantó la idea. Pasamos semanas planificando. Compramos decoraciones juntos, discutimos menús, hicimos listas de invitados. Cada preparativo era una especie de sanación, reemplazando los recuerdos amargos del año pasado con anticipación alegre. Rodrigo insistió en comprarme un vestido nuevo para la ocasión. Mamá, quiero que te sientas como la reina de la noche. Porque eso es lo que eres. Elegí un vestido elegante color esmeralda que me hacía sentir hermosa y fuerte.
El 24 de diciembre, exactamente un año después de aquella Nochebuena solitaria en mi apartamento, la casa estaba llena de gente. Marta llegó con sus hijos. Agustín vino con su esposa. Algunos amigos de Rodrigo del trabajo vinieron con sus familias. Incluso invité a Carla, mi terapeuta, quien se había convertido en mucho más que una profesional, en una amiga verdadera. La casa resonaba con risas, conversaciones, música navideña suave en el fondo. Durante la cena, Rodrigo pidió atención tocando su copa con un tenedor. «Quiero hacer un brindis», dijo, su voz emocionada. Hace exactamente un año, esta casa fue escenario de uno de los peores momentos de mi vida. Descubrí traiciones, mentiras, vi mi mundo colapsar. Pero también fue el momento donde mi madre, esta mujer increíble a mi lado, me enseñó la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero exige respeto, que la familia se construye con acciones no solo con palabras, y que nunca es tarde para corregir errores. Continuó, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Mamá, delante de todos estos testigos, quiero agradecerte. Por no rendirte conmigo incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Por enseñarme que la dignidad no es negociable. Por mostrarme que la fortaleza viene en formas que nunca imaginé. Eres mi héroe. Y prometo, cada día del resto de mi vida, honrar el sacrificio que hiciste y la gracia con la que me perdonaste». Levantó su copa. Por mamá. Por segundas oportunidades. Por familias que se reconstruyen más fuertes después de romperse. Todos levantaron sus copas. Por Hermelinda. Resonó en la sala. Lloré abiertamente, lágrimas de alegría, de sanación, de gratitud. Miré alrededor de la mesa, caras sonrientes, personas que genuinamente se preocupaban, amor verdadero sin máscaras ni manipulaciones. Esto era lo que siempre debió ser la familia. No obligaciones forzadas, no apariencias falsas, sino conexión real. Después de la cena, mientras todos compartían postres y café en la sala, me encontré sola por un momento en la cocina. Miré por la ventana hacia el jardín donde luces navideñas brillaban suavemente. Pensé en el viaje del último año. Desde aquel mensaje devastador hasta este momento de paz completa. Había sido doloroso, aterrador, requirió una valentía que no sabía que poseía. Pero me enseñó algo invaluable, que nunca es tarde para exigir el respeto que mereces, que el amor sin dignidad no es amor, y que a veces, las confrontaciones más difíciles llevan a las sanaciones más profundas. Rodrigo entró a la cocina. «¿Estás bien, mamá?» Me volteé hacia él con una sonrisa genuina. «Estoy más que bien, hijo. Estoy en paz». Él me abrazó. «Te amo, mamá». Y esta vez, lo digo con acciones que respaldan las palabras. Lo abracé de vuelta. «Lo sé, hijo. Lo sé». Y en ese momento, rodeada de amor verdadero, en la casa que salvé y que ahora realmente era un hogar, entendí que había ganado algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Había ganado mi dignidad de vuelta. Y eso no tiene precio.